El hombre es el lobo del hombre. Muy buenas tardes, noches, de este lunes 8 de febrero del 2021. Ya lo saben, yo soy Carlos Baños. Les hablo desde la Ciudad de México para una entrega más de mi serie Licantropía. Un espacio de periodismo, de opinión, de crítica, de análisis, donde hacemos un estudio, un comentario crítico en bloque a varias noticias, a varias de las recientes noticias del acontecer público, nacional y a veces internacional. En esta ocasión vamos a analizar 10 noticias. 10 recientes noticias que se han prestado mucho a la polémica. Les recuerdo una vez más que somos bestias, que somos verdaderos carniceros los unos de los otros, que somos lobos para los demás y que solo a través de pactos convenencieros, de contratos racionales, salimos de nuestro estado bestial para convertirnos en seres civilizados. Nunca se les olvide, por favor, esa lección de origen. Esto se llama licantropía y comencemos a hacer un análisis crítico de 10 recientes noticias. Vamos a agarrar la semana que concluye, la semana que termina, que tuvo demasiada actividad en términos noticiosos. Empecemos con el punto número 1. A ver, pregunta fundamental. ¿De veras la COFEPRIS ya aprobó la vacuna rusa Sputnik 5? Otros le llaman Sputnik V y otros en mala leche le llaman Sputnik 5. Da lo mismo, la Sputnik. Esto viene a colación porque el martes de la semana pasada ya se va a cumplir una semana. Ya saben, el siempre inepto, inútil, exhibicionista, irresponsable Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención, Promoción de la Salud, dijo que la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, ya había aprobado la vacuna Sputnik. Pero el asunto es que hasta la fecha no se ha publicado nada al respecto en el diario oficial de la Federación y en la misma página de COFEPRIS no aparece absolutamente nada al respecto. No conocemos el acta. No conocemos ningún escrito oficial que dé cuenta justamente de la aprobación de dicha vacuna por parte de la COFEPRIS. Y esto obviamente es delicado. Fíjense ustedes con cuánta ligereza este personaje siniestro, Hugo López-Gatell, toma estos asuntos tan delicados. ¿Cómo se atreve a decir que la COFEPRIS ya aprobó esta vacuna y no existe todavía, a casi una semana de haberlo dicho, un documento oficial al respecto? No podemos jugar con un asunto tan delicado. Pero bueno, ya sabemos, se trata de la cuarta transformación mental. El segundo punto, la segunda noticia, guarda relación también con esto. Es el fallido registro para vacunarse contra el COVID-19. Ya lo saben, se trata de una base de datos, una página de internet que resultó ser un fiasco durante los primeros días. No permitía que la gente se registrara, se caía la página. Y esto nos habla también del desaseo y la gran irresponsabilidad de la ineptocracia, como nosotros hemos dicho aquí, del gobierno de la cuarta transformación mental. Así como López-Gatell juega con sus declaraciones, algún otro funcionario o funcionarios públicos juegan con el registro para poder vacunar de primera instancia a los adultos mayores, a los ancianitos, a los senectos, a los viejitos, díganle como les dé su gana. Y esto también es importante, les voy a decir por qué. Porque finalmente el Estado mexicano, México, el sistema de salud, ya cuenta con bases de datos de los adultos mayores, de los mexicanos, algunas muy confiables. Hay que recordar que México ya tiene una estructura de derechohabiencia en el IMSS, en el ISSSTE, en Pemex, en las Fuerzas Armadas, y también hay que recordar que en el cambio del sexenio, el Seguro Popular le dio sus bases de datos al Instituto de Salud para el Bienestar, para el INSABI. ¿Dónde quedaron esas bases de datos? Es decir, ¿por qué tenemos que estar duplicando el trabajo?
¿Por qué este gobierno mediocre e inepto tiene que duplicar el trabajo cuando ya existen bases de datos de derecho a audiencia en este país? ¿No se supone que es un gobierno que está en contra del despilfarro, del desperdicio, que es un gobierno que le apuesta a la austeridad? Pues ya vemos que no. Lo que le interesa a este gobierno es tener sus propias bases de datos, obviamente, podemos inferirlo, para fines político-electorales. La salud de los mexicanos pasa a segundo plano. Lo primero es tener control de los datos estadísticos que le sirven política y electoralmente al gobierno en turno. El de López Obrador, el de Morena, el de la Cuarta Transformación Mental. Vamos a tener que seguir pagando estos costos dobles, estos costos duplicados, estos costos añadidos por capricho del Nerón de Palacio Nacional. El punto número 3. Sigue también con relación en la pandemia. Miren, una declaración extraordinaria, tragicómica, de risa loca, del disque procurador de los consumidores, de Ricardo Sheffield. Se supone que es el funcionario que nos defiende a los consumidores. No me defiendas tanto, compadre, por favor. Ya sabemos, empecemos por el principio, ya sabemos que debido a la incompetencia, a la ineptitud de este gobierno, los hospitales ya se vieron rebasados y mucha gente se tiene que atender en sus hogares con sus propios recursos, y que para esto resultaron fundamentales los cilindros de gas de oxígeno medicinal, de tanques de oxígeno medicinal. Y descubrimos que la estructura económica de producción, distribución y consumo de este bien necesario, indispensable para atendernos en casa, es un mercado sumamente deficiente, sumamente defectuoso. Y salió a decir Ricardo Sheffield, el disque defensor de nosotros como consumidores, el titular de la Profeco, salió a decir que sí hay oxígeno medicinal, lo que no hay son cilindros, lo que no hay son tanques. Y además, justifica el que no los haya. ¿Por qué? Porque en México no se fabrican y se tienen que importar. Qué pena, qué tristeza que el procurador de los consumidores, es decir, quien nos defiende, sea este personaje inepto y siniestro, inútil, ineficaz. Por supuesto que no solo es Ricardo Sheffield, también es Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, también es el mismo Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción de la Salud. Por supuesto, también es en las grandes ciudades, personajes como Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, de su inepta secretaria de Salud, Olivia López. Es decir, es toda una cadena de ineptos, de funcionarios ineptos. Al grado de que no solo ya no nos pueden atender en los hospitales públicos, sino que aún atendiéndonos nosotros, en nuestras casas, no podemos acceder a los bienes fundamentales para la atención a la pandemia. Esto solo pasa en gobiernos ineptos, en la ineptocracia de Morena y de la Cuarta Transformación Mental. Caray, pareciera ser que este personaje, Ricardo Sheffield, el disque defensor de los consumidores, no puede echar a andar un mecanismo para que el mercado mexicano adquiera estos cilindros fundamentales para nuestra salud, sobre todo para quienes están enfermos en su casa por COVID-19. Carajo, parece que jamás en su vida ha leído algo con respecto a las llamadas economías de guerra. Es decir, en esos momentos de crisis económica, donde se tienen que hacer esfuerzos sobrehumanos para adquirir bienes de consumo indispensable. Por supuesto que en la economía de guerra importan mucho los alimentos, pero también las municiones, las armas, los tanques, blindajes, etcétera, etcétera. En la actualidad estamos como si estuviéramos en una economía de guerra. Necesitamos canalizar buena parte de nuestros recursos, de nuestro esfuerzo, para adquirir los bienes fundamentales, para atender justamente la crisis que nos causa esta economía de guerra. Y lo único que puede hacer Ricardo Sheffield es
decirnos que oxígeno medicinal sí hay, pero lo que no hay son los tanques, son los cilindros. Y la política pública del Estado mexicano ya la vieron, ¿saben cuál es? No sean malitos, por favor, regresen los cilindros, sean tan amables, tan caritativos, piensen en el prójimo. Caramba, caramba. ¿Qué clase de personajes tan siniestros tiene este gobierno? Además, recuerden que Ricardo Sheffield es este inútil que todos los lunes se presenta en la mañanera de López Obrador para su informe de quiénes quieren los precios, para que nos digan en qué gasolinera se vende más barato y más cara la gasolina. En eso pierden el tiempo, cuando eso se podría subir en la página de internet de la Profeco o subir una aplicación. No, nos hacen perder el tiempo en escuchar a este tipo con su segmento de quienes quieren los precios de la gasolina, todos los lunes. Ese es el defensor, cuidado, ese es el defensor de nosotros los consumidores en México. Qué pena, pero bueno, es el gobierno de la cuarta transformación mental. Punto número 4. El punto número 4 también es muy importante. Ya sabemos que en el inicio del actual periodo de sesiones del Congreso de la Unión, el presidente López Obrador presentó como iniciativa preferente una reforma que lo único que quiere es garantizar el monopolio de CFE con respecto a la energía eléctrica, a la producción, a la distribución de la energía eléctrica. Y esto es sumamente peligroso. Sumamente peligroso por varias razones. La primera es obvio que aquí le sale a la cuarta transformación mental, al gobierno de Morena, de López Obrador, su espíritu comunista. Están viendo obviamente la oportunidad de monopolizar con sentido socialista uno de los insumos más fundamentales para la población, que es la energía eléctrica. Dándole al traste, por supuesto, llevando hacia atrás los grandes logros en materia de energía eléctrica cuando se permitió, de forma limitada sí, de forma timorata sí, la participación del sector privado en la generación, distribución y venta. De forma muy timorata, pero era un avance. Ustedes me han escuchado aquí defender la privatización de la energía eléctrica y además la privatización radical, no solo con grandes parques eólicos, con grandes parques de energía solar captada por celdas fotovoltaicas, sino también incluso a nivel doméstico. Ustedes aquí me han visto defender la idea, la posibilidad, el proyecto de que las casas puedan tener en sus techos celdas solares para su autoconsumo. La mayoría de los hogares mexicanos podría hacerlo y del sol podría obtener, si no la totalidad, buena parte de la energía eléctrica que consume. Y eso, por supuesto que atemoriza a políticos autoritarios, centralistas, monopolistas, socialistas como López Obrador. Fíjense ustedes además qué gran contradicción, porque este tipo, el presidente de la República, se dice liberal, pero le apuesta a los monopolios, además a los monopolios de viejo tipo, como lo que existía antes de las innovaciones tecnológicas en materia eólica y en materia de energía solar. Dicho sea de paso, recuerden que México es uno de los países a nivel mundial que tiene mejor recepción de energía solar y también tiene una gran recepción de energía eólica. Y desperdiciar eso en aras de apostar por un monopolio autoritario, socialista, centralista, solo para complacer los caprichos nacionalistas y soberanistas del Nerón de Palacio Nacional, es un gran error, es un gran retroceso para México. Por supuesto que lo que menos queremos son monopolios, y sobre todo monopolios de un insumo tan fundamental para todos los hogares y todas las empresas como es el de la industria eléctrica, el de la energía eléctrica, el del sector eléctrico. Eso es algo sumamente peligroso. Acuérdense inclusive, y ahí tenemos muchos ejemplos, demasiados en América Latina. Ahí está el caso de la Venezuela de Chávez, ahí está el caso de la Cuba castrista, de cómo justamente este monopolio de la energía de carácter autoritario, centralista, socialista,
ha llevado justamente a grandes crisis energéticas en esos países. Recuerden inclusive que en Venezuela hay horarios para usar la energía eléctrica. Terrible, y hay que estar atentos a eso. Ojalá la oposición tumbe de plano ese tipo de propuestas. Y de ahí la importancia, mis queridos amigos, de lograr quitarle el Congreso, a partir de la Cámara de Diputados, por supuesto, a este gobierno comunistoide, monopolista, centralista y autoritario. Hay que empezar a pensar muy bien el voto en este año. Noticia número 5. ¿Qué tal el pleito que se aventaron la feminista Lidia Cacho contra la feminista Olga Sánchez Cordero? Ya sabemos cuál es el punto de inicio. Aprenden en Acapulco a Mario Marín, el gober precioso, para que responda por el delito de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho. Un acontecimiento de ya hace como 15 años. Y en esta batalla de los tweets, en esta lluvia de los tweets, resulta que terminaron enfrentándose Lidia Cacho, la periodista feminista Lidia Cacho, y la exministra feminista y actual funcionaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. ¿Por qué razón? Por varios motivos, pero destacaron dos. Olga Sánchez Cordero llegó a decir que Lidia Cacho no pisó la cárcel porque pagó su fianza y la dejaron libre para seguir el proceso en libertad. Inmediatamente Lidia Cacho salió a desmentirla y le dijo: sí pisé la cárcel, por supuesto que la pisé, aunque después salí bajo fianza. Pero después la cosa se puso peor, porque Lidia Cacho inclusive llamó traidora, culpó de traición a la secretaria de Gobernación y exministra de la Corte, justo porque cuando Olga Sánchez Cordero era ministra de la Corte, su voto fue decisivo para que se desestimara una investigación de fondo en contra de Mario Marín. Y así lo puso Lidia Cacho en su Twitter, en su tweet. Lo pueden buscar, es público. Y aquí vemos otro caso donde feministas se enfrentan con feministas. No es la primera vez que pasa. Recordemos que ya también habíamos visto este espectáculo grotesco de feminista contra feminista en el caso de Carmen Aristegui contra San Juana Martínez. E inclusive, recuerden, Carmen Aristegui, periodista feminista proclive a la cuarta trastornación mental, contra San Juana Martínez, periodista feminista, funcionaria de la cuarta trastornación mental. No es la primera vez que vamos a ver algo así, hay que decirlo. Y no es la primera vez que vamos a ver que buena parte de las feministas no toman partido, se desentienden, dejan que las feministas en conflicto se despedacen entre sí, ni siquiera comentan el asunto. ¿Dónde estaban las periodistas con perspectiva de género cuando Lidia Cacho y Olga Sánchez Cordero se estaban enfrentando? ¿Quién tenía la razón? ¿Quién tuvo la razón? O de plano no quisieron tomar partido para no hacerse de enemigos, o para no perder ciertos aliados y ciertos apoyos económicos. Ustedes ya saben que yo desde hace muchísimos años, ya son lustros, les he dicho que eso del feminismo es también, aparte de que es una mitología, que es una colección de falacias, de ficciones, de fantasías, de falsedades, de sesgos cognitivos, de mentiras abiertas. También les he dicho que el feminismo es un buen negocio. Es un buen negocio. Se vende cantidad de cosas añadiéndole con perspectiva de género. Memorias, talleres, iniciativas de ley, cursos, posgrados, seminarios, investigaciones, etcétera, etcétera. Nada más le agregan con perspectiva de género y es un buen negocio. Es un buen negocio. Por eso cuando vemos esta clase de enfrentamientos, la mayoría de las feministas no se pronuncia. Porque ante todo, la causa del dinero, no la causa de la ideología. Importa no perder aliados, sobre todo cuando esos aliados disponen del presupuesto. Ahí está, lo pueden ver en las redes.
¿Cuántas feministas, sobre todo comunicadoras y periodistas con perspectiva de género, se pronunciaron al respecto? ¿Cuántas? ¿Cuántas? No. Prefirieron guardar silencio, prefirieron no tomar partido y dejar la cartera abierta para las monedas que puedan caer. Insisto, no pierdan de vista este punto. No es tanto la causa feminista, es la causa monetaria. Punto número 6. La inepta comunista feminista Florencia Serranía sigue al frente del sistema de transporte colectivo Metro. Ya va que para un mes más o menos, ¿no? De esta gran explosión, incendio de unos de los comandos centrales del sistema de transporte colectivo que dejó a millones de usuarios al filo de los camiones repletos para que se sigan contagiando de COVID-19. También lo hacían en el metro, un metro que parece siempre lata de sardina. Pero la incompetencia de la señora Florencia Serranía va a representar pérdidas de muchos millones de pesos. Muchos millones de pesos. Primero, haciéndole caso a la irracional austeridad republicana, seguramente se dejó de gastar en mantenimiento, en refacciones, en insumos. De otra forma, no se entiende la explosión, incendio de uno de los comandos centrales del metro. Por supuesto que lo barato sale caro. Las ausencias en el manejo del presupuesto siempre tienen repercusiones terribles. Los recortes irracionales en el presupuesto tienen consecuencias terribles. Y aparte de esas consecuencias, tenemos que desembolsar muchos millones de pesos para corregir el error de la señora. Incluso ahorita que ya empezaron a fluir algunos trenes en la línea 1, sigue habiendo problemas, hay apagones, por ahí hubo un poquito de humo, tuvieron que desalojar a la gente, no termina de quedar bien la instalación y aún así esta señora sigue al frente del metro. Es decir, estamos premiando la negligencia, estamos premiando la ineptitud, cuando inclusive esta negligencia y esta ineptitud se transforma en la pérdida de millones de pesos y eventualmente puede desencadenar pérdida de vidas humanas. Pero la señora sigue ahí, porque es una señora empoderada con perspectiva de género. Y porque desafortunadamente gran parte de la sociedad y de la administración pública y de la política se han tragado ese mito del feminismo, de que es muy importante y es muy positivo que haya cada vez más mujeres en el servicio público, en la administración pública. Cuando aquí hemos dicho en 20.000 ocasiones, y lo vamos a seguir diciendo, que el sexo de las personas y su nivel de competencia, de eficacia, son dos variables independientes. Lo que necesitamos son personas eficaces, eficientes, profesionales, que lleven a cabo bien su labor. El sexo no importa. El sexo no importa. Nunca debe importar. Importa la persona competente, profesional, con independencia del sexo. Pero, como desafortunadamente la administración pública, la política, la vida institucional de nuestro país ya está muy contaminada, son factores muy contaminados ya por el feminismo, pues tenemos que estar soportando este tipo de cuestiones, ¿sí? Tener que estar soportando funcionarias deficientes, incapaces, para cubrir cuotas de género, para poder presumir que hay más mujeres en la administración pública, aunque la administración pública sea un caos y los servicios que nos da la administración pública sean deficientes. Pero síganse tragando los mitos del feminismo. Siguiente punto, la policía de Sheinbaum. Represión contra ciclistas e impunidad para las delincuentes feministas. El fin de semana vimos que la policía de Claudia Sheinbaum reprimió a ciclistas que estaban manifestándose.
Sí, es cierto, en ocasiones los ciclistas también cometen desmanes, no vamos a decir que no, pero la represión a los ciclistas fue desproporcionada. Ahí están las escenas, ahí está, quedó grabado, quedó grabado. Incluso violentando la ley de la aplicación de la fuerza para estos casos, porque la aplicación de la fuerza siempre tiene que ser proporcional a la amenaza. Aquí estamos viendo ciclistas que fueron brutalmente golpeados por la policía de Claudia Sheinbaum. Contra estos policías, toda la fuerza excedida de la ley, no la fuerza proporcional, la fuerza excedida de la ley. Pero no se trate de las feministas delinquiendo en la Ciudad de México. Ellas pueden hacer lo que quieran, tienen la impunidad garantizada. Pueden incurrir en daño a la propiedad ajena, daño a la propiedad pública, daño a los monumentos históricos, en lesiones, en ataques a las vías de comunicación, incluso en homicidio en grado de tentativa y en terrorismo, cuando arrojan bombas Molotov a las mujeres policías, por ejemplo. Ellas pueden hacer lo que quieran. En la Ciudad de México, que gobierna Claudia Sheinbaum, las feministas tienen impunidad garantizada, pero no se trate de los ciclistas, porque eso sí les rompen la madre hasta descalabrarlos, hasta dejarlos con algunas secuelas, con algunos moretones, con algunas descalabradas, con algo de sangre corriendo por la frente, con chichones, con patadas, con moretones. Contra los ciclistas sí. Las feministas tienen impunidad garantizada. Eso sí, Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, luego a lavarse las manos. Luego a lavarse las manos. Siempre debe haber chivos expiatorios. Los policías tienen que ser separados de sus cargos para la investigación correspondiente a objeto de que sean sancionados. Sí, nada más que no se les olvide una cosa. Son los policías de García Harfuch y de Claudia Sheinbaum. Y si sus policías han sido incapaces de seguir sus órdenes, es porque ustedes también tendrían que irse. Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum. Miren, a mí me molesta demasiado esta actitud de los mandos, que siempre que las cosas salen mal, chivos expiatorios, en la base, en la parte más fregada de la estructura. Ellos se lavan las manos, mandan 2 o 3 tweets, vamos a sancionarlos porque nosotros no permitimos eso. Sí, pero resulta que tú fuiste su jefe. Y el que da las órdenes eres tú. Por tanto, si esas personas están mal capacitadas y son incapaces de seguir tus órdenes, tú también eres un funcionario deficiente y también tendrías que irte. Pero no, aquí vamos a tener algunos chivos expiatorios, se olvide el asunto, como siempre, aunque se supone que ellos iban a hacer el cambio. Punto número 8, ya casi acabamos, son 10 puntos. Punto número 8, esta es una cosa de verdad. Parte de la tragicomedia mexicana. La nota dice así: en la prepa en línea, que depende de la Secretaría de Educación Pública, ya saben, es una prepa que se lleva a cabo por internet, por el ciberespacio, para ahorrarse obviamente salones, luces, rentas, pago de maestros, etc. Es una forma de abaratar la educación y en cierto sentido está bien. Pero fíjense la nota por favor. 124,000 aspirantes, pero solo se van a poder matricular 21,000, es decir, más o menos el 17%. A ver, repito la idea porque sí, ya sé que suena descabellado. Son 124,000 aspirantes, pero solo 21,000 se van a poder matricular. A ver. Carajo, entonces no hemos entendido lo que es la educación en línea. No hemos entendido lo que es el e-learning. No hemos entendido el alcance de la revolución digital en materia educativa. No hemos entendido la esencia de la revolución internautica y ciberespacial que se tiene que llevar a cabo en materia educativa. Y no me extraña porque
Basta con ver quién está en la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, y basta con ver quién es el jefe de Delfina Gómez. No, mis amigos, a ver, ustedes saben que yo soy un defensor a ultranza, fanático de lo que es la educación en línea. Y la educación en línea está diseñada para que no haya rechazados. Está diseñada para que todo mundo pueda estudiar. Para eso está diseñada la educación en línea. Por eso cuando nos dicen que solo se va a matricular el 16-17% de los aspirantes, es que no hemos entendido en este país, la Secretaría de Educación Pública no ha entendido lo que es la educación en línea. No lo ha entendido. Y eso es triste y es dramático. Por supuesto que ahí también nos gana nuestro espíritu liberal, el gran principio de Bentham. Siempre tenemos que estar pensando en el mayor beneficio posible para el mayor número de personas. El mayor beneficio posible para el mayor número de personas. Jeremy Bentham, que además, dicho sea de paso, ya también era una frase anterior, pero él se la apropia y se la apropia muy bien. Es un principio fundamental del liberalismo, de hecho. Cuando nosotros estamos pensando realmente en una educación en línea, es para que todas las personas puedan estudiar, puedan acceder a la educación y lo puedan hacer a su ritmo, con su propio horario, deshaciéndose de este grillete del horario, del maestrito frente al aula, frente al pizarrón, para deshacerse del grillete de las distancias largas, del traslado a la escuela. Es decir, la educación en línea está diseñada para deshacernos del sistema escolarizado, carajo. Ese sistema escolarizado que resulta autoritario, centralista, excluyente, pesado, desgastante. Es que es para eso. Entonces, cuando nosotros vemos estas notas, y la repito, 124,000 aspirantes y solo se van a poder matricular 21,000. Es porque no hemos entendido la esencia de la educación en línea. No la hemos entendido. De hecho, ustedes saben perfectamente bien que yo soy partidario de empezar a desaparecer escuelas, no de crear otras escuelas, que es lo que está haciendo el gobierno de la cuarta transformación mental, y se ufanan por ello, se sienten dichosos y orgullosos de ello. No, le estamos regando como sociedad. No hemos entendido el alcance del ciberespacio, de la navegación por el internet. No hemos entendido la esencia de la educación en línea, pues. Se sienten orgullosos de crear más edificios, más aulas de concreto, de ladrillo, con horarios fijos, con maestretes que más que ser maestros son dogmatizadores, son adoctrinadores. Carajo, no. La educación en línea debe de ser pensada para desescolarizar la educación. Insisto, la educación en línea debe ser pensada para desescolarizar la educación. Y así poner la educación al alcance de toda la gente que quiera acceder al conocimiento. De veras acceder al conocimiento. Esto nos habla, por supuesto nos habla de un nivel de mediocridad. No solo de este gobierno, también de los anteriores, porque este problema de la prepa en línea lo venimos arrastrando desde hace varios sexenios. Qué pena, qué pena. Y en eso quiero insistir. No hemos entendido el alcance de la revolución educativa, cibernáutica, ciberespacial, internautica. No lo hemos comprendido. Y la verdad, sinceramente, con Delfina Gómez en la Secretaría de Educación Pública, no creo que se entienda a lo largo de este gobierno. Punto número 9. Ya vamos a acabar. Mario Delgado comienza a pagar el costo de las candidaturas por encuestas. Ya vimos la noticia, son cerca de 20 estados, bueno, los 20 comités estatales, 20 representaciones de Morena en la Ciudad de México que tienen tomada
tienen tomadas las oficinas de Morena en esta ciudad capital, allá en la colonia Roma, porque están inconformes por la asignación de candidaturas por encuestas. Claro, no son idiotas. Los militantes de Morena no son idiotas, saben que eso de las encuestas realmente es un dedazo disfrazado. Y es un dedazo disfrazado no solo de López Obrador, sino también del grupo que está manejando el Comité Ejecutivo Nacional, básicamente, que es el de Marcelo Ebrard y el de Mario Delgado. Obviamente a este par de personajes le interesa poner en posiciones clave a sus alfiles, a sus allegados, a sus partidarios, a sus correligionarios de interés. Por eso, buena parte de los militantes de Morena están inconformes por esto de la asignación de candidaturas por encuestas, que además esto significa también el nivel de mediocridad, ¿qué podríamos decirlo?, de atraso, de espíritu cavernícola, de retrogradismo, de inmadurez institucional del partido Morena. ¿Por qué razón? Porque es un partido incapaz de llevar a cabo elecciones internas. Carajo, ni siquiera tienen un padrón confiable de militantes. Empezando por ahí. De hecho, lo vimos cuando se disputaron la presidencia de Morena, Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo. Es un partido tan retrógrado, tan incivilizado, tan cavernícola, tan prehistórico, que ni siquiera tienen un padrón confiable de militantes. Lo óptimo dentro de un partido político es que haya elecciones internas, que haya internas, para que sean los militantes quienes decidan a sus candidatos. Eso no puede pasar en Morena, claro, tampoco puede pasar en otros partidos, pero este es el partido del cambio, no se les olvide, el partido de la transformación, el partido del pueblo, que consulta al pueblo. Esta es una cosa bien simpática. El gobierno de la Cuarta Transformación Mental ha hecho consultas para bobada y media y no puede hacer consultas internas, elecciones internas, dentro de Morena, dentro del partido, para designar a sus candidatos. Es obviamente de risa loca esto, hombre. Es una parte de la tragicomedia mexicana. ¿Qué podíamos esperar? Finalmente, punto número 10. Ya nos vamos. ¿Qué les parece que ya varias empresas están cumpliendo con la norma oficial mexicana 051, que tiene que ver con los empaques de muchos alimentos, a objeto de que se retiren estos famosos personajes animados que supuestamente incitan más a los menores a consumir comida chatarra, ¿no?, a comer esta clase de productos altos en sodio, altos en grasas, altos en azúcares, etcétera, etcétera. Por supuesto que a mí me parece una estupidez, al igual que esas iniciativas que ya se han aprobado en algunos estados como Oaxaca para que los menores no puedan comprar frituras, golosinas, refrescos, etc. No, la verdad es que quitar al Tigre Toño o a Chester Cheto o a Malvin o al Osito Bimbo, yo qué sé, tanto personaje que hay, quitarlos de los paquetes no va a representar gran cambio. No va a representar gran cambio. ¿Por qué? Porque finalmente los menores son seducidos por el paladar. A lo mejor una imagen puede en algún momento dado ayudar, pero esencialmente es el paladar, es el gusto el que termina por convencerlos. Y volvemos a este gran error que continuamente se comete en este país. Prohibir. Prohibir en vez de formar buenos hábitos. Prohibir en vez de exigirles a las familias y a las escuelas que generen buenos hábitos de salud en la población. ¿O será que los promotores de estas iniciativas idiotas, será que los promotores de estas iniciativas saben perfectamente bien que los padres, las madres de familia, las familias, las escuelas, no sirven para formar buenos hábitos en el estudiantado, en los miembros de la familia? Y entonces lo que quieren es sustituir a las familias en la educación de los chamacos. Por supuesto que yo
Yo, ya lo saben, yo soy partidario de la formación de buenos hábitos. Y esos empiezan en la familia, esencialmente, accidentalmente, en la escuela. No en campañas de prohibición, no en esta clase de normas oficiales mexicanas, que son bastante irracionales, bastante torpes. Vamos a seguir viendo, por supuesto, el consumo de estos productos entre los menores y no solo entre los menores, entre la población en general. Porque en la raíz de estos problemas están los malos hábitos, y los malos hábitos se corrigen con buenos hábitos, no con esta clase de normas prohibitivas. Les agradezco, como siempre, mucho el favor de su atención. Son los 10 puntos de la licantropía en esta ocasión y nos vemos próximamente. Recuerden, por favor, recuérdenlo. Seguimos vivos. Seguimos vivos. Y mientras estemos vivos, por favor, ejerzan la crítica y fortalezcan el criterio. Somos seres inteligentes. Somos seres con cerebro. Por favor, hay que estimular esa parte de nuestro cuerpo que luego está tan abandonada. Que pasen muy buena noche y cuídense, por favor, cuídense. Nos vemos la siguiente, gracias.